días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, desde el viernes estaba esperando este diálogo porque el viernes comentaba con Ricardo Santos, ¿no?, de que la jueza Laura Taylor Swain dijo que estaba frustrada. Y Ricardo y yo nos reíamos, decíamos, bueno, pues bienvenida al club, porque aquí los frustrados somos muchos. Lo que pasa es que la frustración de ella evidentemente no es la de una madre soltera que va de regreso a su casa de su cajito sin aire acondicionado y cuando está llegando a la última intersección se da cuenta de que se fue el sistema eléctrico y cuando llego a casa, ¿qué voy a hacer? No tengo un abanico que prender, no sé con qué voy a cocinar, no puedo salir con los muchachos a buscar comida chatarra porque no hay electricidad y cada intersección es un infierno. La de ella, la frustración de ella es diferente. Sí, mira, Alfonso, ella comentó eso, que estaba frustrada, disappointed fue el término que dijo, porque en el proceso para estimar cuánto es el crédito no asegurado de los bonistas, pues primero se ha presentado prueba de la difícil situación económica que tiene Puerto Rico y que ha tenido la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo la demanda va a seguir bajando y van a bajar los ingresos. O sea, toda la evidencia que se ha presentado en su proceso de estimación de ese crédito, pues ha sido detrimental para las expectativas de los bonistas de cobrar lo que están esperando cobrar, que ellos quieren que se les pague completo. Pero para colmo, tú sabes que el plan de ajuste de la deuda tiene que ser compatible con el plan fiscal, que es lo que la Junta hace anualmente para cada entidad que está bajo el título 3. Y en este caso, el plan fiscal que está vigente es el del 2022. Y el plan de ajuste que está presentado, sobre el cual hemos hablado y hemos criticado tanto en las últimas semanas, pues es un plan a base de ese plan fiscal, ¿verdad? Siempre hay una pequeña confusión sobre lo que es un plan fiscal y el plan de ajuste. El plan fiscal es lo que la Junta establece para que las agencias sigan y donde están los presupuestos, etcétera, y las proyecciones. El plan de ajuste es lo que se le va a pagar a los bonistas, pero ambos tienen que ser congruentes. El problema es que en esta vista de la semana pasada, el abogado de la Junta le dice a la jueza que Luma no entregó las proyecciones de demanda a tiempo y que todo eso ha retrasado el proceso de certificación del nuevo plan fiscal de este año 2023 para la Autoridad de Energía Eléctrica, pero que ya Luma lo entregó la información y que los números de Luma implican una baja adicional en la demanda que no era anticipable por la Junta de Control Fiscal. Eso parece jeringonza lo que te he dicho, ¿verdad? Pero lo que está diciendo el abogado es lo siguiente. Mire, si nosotros dijimos que la cosa iba a estar mala para la Autoridad de Energía Eléctrica por la baja constante en la demanda, pues ahora resulta que con los estimados y proyecciones de Luma sobre la demanda va a estar peor porque son menores los números. Y eso implica menos ingresos, eso implica menos dinero para mantenimiento, para operación, implica entonces menos dinero para la reconstrucción. Y eso confirma lo que han dicho los objetores al plan de ajuste de la deuda y sus expertos de que el plan de ajuste de la deuda no es viable. Pero eso es a largo plazo, ¿verdad? En términos de la confirmación o no del plan. Pero en términos procesales, lo que implica esto es que al haber unos números diferentes, si cambia el plan fiscal de una manera sustancial, significativa, la Junta va a tener que cambiar el plan de ajuste. Porque entonces el plan de ajuste estaría prometiendo unas cantidades que la demanda, las proyecciones de demanda no la sustentan. Y si hay que cambiar el plan de ajuste porque cambió el plan fiscal, ¿qué implica esto en términos de debido proceso de ley para las partes, para los bonistas, para el comité de acreedores no asegurados, para el UTIER, para el sistema de retiro? Que hay que hacer descubrimiento de prueba adicional, que los peritos tendrían que revisar sus opiniones, que la Junta tendría que someter otra vez unas declaraciones revisadas. Y eso pues atrasaría el proceso y no se podría ver el juicio de confirmación el próximo mes de julio
que empieza el día 17 de julio. Y por eso es que la jueza dijo que estaba disappointed, porque ella entiende, ¿verdad?, que si hay unos cambios sustanciales en ese plan fiscal, el plan de ajuste tendría que modificarse a tono con esos cambios y nadie podría pensar que el caso puede verse en julio porque eso activa unos derechos procesales de las partes y es el derecho a saber a qué me estoy enfrentando para el juicio. Si cambiaron los números y cambia el plan de ajuste, pues tengo que ver las razones que hay para los cambios, tengo que ver la información que sometió Luma, tengo que ver el proceso mental y el proceso de los expertos que escribieron el nuevo plan fiscal. O sea, se descarrila todo, Alfonso, en términos del itinerario. Y una de las cosas que más está condicionando este itinerario forzado del proceso del plan de ajuste de la deuda es la prisa que tiene la jueza por acabar finalmente esto, ¿no? Todos los jueces quieren que los casos se resuelvan, ¿verdad? Que a tiempo. Justicia tardía no es justicia, pero tampoco esa prisa puede violentar los derechos de las partes a tener toda la información necesaria para que se cumpla con el debido proceso de ley y poder enfrentarse a lo que venga en el juicio. Ahora mismo, esa incertidumbre pues hace que lo que se está haciendo hoy, que es preparando las objeciones al plan de ajuste de la deuda, pues sea a lo mejor un trámite inoficioso, porque si cambian los números, esas objeciones hay que reescribirlas. Si el plan cambia, esas opciones hay que reescribirlas. Así que fíjate todo el impacto que tiene esto. Y la situación es que la jueza no cambió el itinerario. Hoy se radican las objeciones que me gustaría comentar contigo un poco, ¿verdad?, sobre cuáles son los fundamentos principales. Pero la jueza ordenó a las partes, que me parece que la fecha es el 21 de junio, una vez se certifique el plan fiscal, que sometan un informe conjunto, ¿verdad?, una moción conjunta explicando si en realidad el caso se puede ver en julio o si hay que abrir descubrimiento de prueba adicional, como te estaba mencionando. Así que el proceso sigue con el itinerario, pero está en vilo porque si los números de la demanda bajan sustancialmente, como dijo Bienstock, pues entonces todo va a cambiar. Y todo va a cambiar para lo peor. O sea que no es que va a mejorar, qué bueno, ahora sí que el plan es viable. No, si ahora el plan no es viable, con los números que aparentemente ya tiene la Junta, pues es peor. Así que todo esto está en ascuas, ¿verdad?, esperando esa certificación del plan fiscal para que se pueda determinar si el caso sigue como se pautó o si va a tener que hacerse un nuevo itinerario. Tengo la impresión de que esto es como que fuera un tren que se va descarrilando. Se da un paso y eso lleva a que el segundo vagón, al tercer vagón, al cuarto vagón se vayan. Pero cuéntanos de las objeciones. Sí, déjame confirmarte que yo pienso que es igual la metáfora que utilizaste, porque todo esto es como una cadena de montaje. Tiene que haber un paso primero, otra persona viene a hacer otra cosa, la otra pinta, la otra empaqueta, y si se detiene la cadena de montaje, pues los demás no pueden hacer nada y hay que empezar nuevamente, ¿verdad? Pero en el proceso, la jueza había dicho, primero que eran para el 7 de junio, luego las movió para el 12, que las partes que se oponían tenían que erradicar objeciones. Nosotros hemos hablado aquí de las objeciones que tiene la UTIER, el sistema de retiro, un poco hemos hablado de las objeciones que tienen las organizaciones comunitarias, pero también se preparó un proceso para que cualquier otra entidad que tuviera problemas con el plan de ajuste de la deuda, que se afectara directamente, o cualquier persona sin necesidad de que tuviese abogado, presentara objeciones al plan de ajuste de la deuda, y ya se han presentado varias objeciones, lo que se llama pro se, que es que yo no tengo abogado y comparezco, ¿verdad?, por derecho propio. Y eso es para que la jueza tenga una visión más amplia de lo que este plan de ajuste de deuda le va a hacer al país. Sabes que hubo una conferencia de prensa también la semana pasada donde
decenas de organizaciones manifestaron que el plan de ajuste de la deuda no es sustentable para el país. Y ahí en esa conferencia de prensa había un espectro bien amplio de las organizaciones, desde organizaciones abiertamente capitalistas y neoliberales hasta organizaciones, ¿verdad?, de base comunitaria. Y eso es porque el plan no discrimina, Alfonso. El plan no es para gente de izquierda, ni para gente de derecha, ni para los pobres, ni para los ricos, ni para las grandes empresas, ni para los residenciales, ni para la gente que vive en su casita. El plan afecta a todo el mundo. Y fue bueno ver esa objeción. Lo que pasa es que tú puedes hacer diferentes métodos de presión, ¿verdad? Tú puedes ir a la prensa te cubre, pero también está el frente de la acción judicial. Y ahí es que entonces esta iniciativa de preparar y apoyar a la gente para que radicara objeciones es importante que se materializara y ya están llegando las objeciones al registro del tribunal, al docket del tribunal, y la jueza va a ver diferentes perspectivas del problema. Pero hay objeciones mucho más formales, ¿verdad?, que son organizaciones que están participando en el proceso, como por ejemplo una serie de entidades comunitarias y ambientales que van a radicar una objeción porque el plan no cumple con la ley, porque viola la política ambiental de Puerto Rico y la política para moverse a la energía renovable, y además porque el plan no respeta la función del negociado como único ente regulador, que es el que tiene que aumentar las tarifas. En el plan se habla del negociado, de que el negociado tiene que intervenir, pero no parece mantenerse la autoridad real del negociado, y hay la apariencia de que la Junta podría escoger, y lo dice en una parte del disclosure statement, del escrito de divulgación, que la Junta podría escoger pedirle a la jueza una orden para obligar al negociado a confirmar el aumento en la tarifa, lo cual es contrario a promesa, porque en promesa se dice que el deudor tiene que obtener todas las autorizaciones regulatorias y el negociado es quien autoriza los aumentos a la tarifa. Y esta objeción que se va a radicar hoy, pues le explica a la jueza ese trámite y cómo también el plan de ajuste de la deuda favorece el plan fiscal que mueve a la Autoridad de Energía Eléctrica más lejos de la energía renovable, porque fomenta la gasificación del sistema, ¿verdad?, la utilización de gas natural para el sistema. Así que hay objeciones de cumplimiento con la ley, con la política pública. Hay objeciones en términos de que si no se cumple con la política pública, pues vamos a seguir sujetos al petróleo y al gas, y eso implica costos más altos y por ende no va a haber realmente ingresos para pagar la deuda. Y por el otro lado están las objeciones técnicas de quiebra sobre cómo se clasificaron los créditos, que esas son bien importantes y que los bonistas y las aseguradoras y el comité de acreedores no asegurados van a plantear. Y las objeciones también sobre viabilidad del plan, que como el sistema de retiro y la UTIER han planteado, ni para la autoridad ni para el gobierno central el plan es viable. La autoridad no va a poder cumplir con sus obligaciones de servicio al pueblo, y el duro golpe de la tarifa y del aumento a la tarifa va a descarrilar el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, porque va a hacer que la economía se deteriore y que bajen los ingresos. Así que es un panorama bien denso de planteamientos y objeciones fundadas a base de expertos que hicieron sus estudios y que están en el récord del caso, ¿verdad? El que quiera verlo puede ir al récord que es público del caso en primeclerk.com, y ahí puede ver el docket con toda esta información. Pero la jueza se enfrenta entonces a unos retos bien grandes en términos de itinerario, con esto del plan fiscal que te expliqué al principio, y en términos de la sustancia del plan de ajuste, sobre si ese plan de ajuste puede o no puede confirmarse. Esto me sorprende mucho, porque este es un proceso judicial que probablemente es el más importante en la historia moderna de Puerto Rico, pero cuando usted describe
todo esto parece un 20 tú. ¿Sabes lo que pasa, Alfonso? Es que el fracaso del RSA en marzo del año pasado y el fracaso de la negociación que la jueza implantó le dio entonces la jueza un giro de prisa tan acelerado que todo se ha tenido que hacer a la cañona, todo se ha tenido que hacer con prisa. Recuerda que el primer plan de ajuste de la deuda se radicó a mediados de diciembre de 2022 del año pasado, porque la jueza había dicho o negocias y llegas a un acuerdo o radicas un plan de ajuste de la deuda. Pero la Junta no estaba lista para radicar un plan de ajuste de la deuda y lo que radicó fue algo súper pro forma. Y ya ha radicado 2 versiones adicionales y quiso suplementar la informalidad o la insuficiencia del plan con unos acuerdos con los suplidores de financiamiento para el combustible que se conoce como los Fuel Line Lenders y con National, que es una aseguradora, que esos acuerdos son un tumbe porque son bien favorables para esas dos entidades y eso descalabró las clasificaciones de los diferentes acreedores porque le dio demasiado a unos acreedores y hay otros acreedores que están en la misma posición que no tienen nada. Y eso creó unos desbalances en el plan que la Junta no pudo subsanar porque no hay tela. O sea, en realidad las proyecciones de ingresos de la autoridad son tan exiguas por la baja en la demanda que va a haber, no solamente por moverse la energía renovable, sino por el alza en el costo que se proyecta con el plan, que la Junta no tiene margen que no sea bajar más lo que está proponiendo para los bonistas, pero hasta ahora se ha empecinado en mantener esa oferta de 5.6 billones de dólares que es realmente insostenible a los bonistas y ya veremos si ajusta eso a la baja con los nuevos números del plan fiscal, pero coincido contigo en decir que es un 20 tú, pero es motivado por la prisa que se le quiso imprimir al proceso en donde nadie estaba listo. La Junta radicó un plan realmente pro forma insuficiente y lo quiso fortalecer llegando a una serie de acuerdos que luego esos acuerdos fueron la píldora venenosa porque hizo que los acreedores adicionales dijeran, pero ¿cómo es posible que tú a esta gente le des tanto? A mí me está dando tan poco cuando somos los mismos acreedores. Hay otras aseguradoras que no están cobrando lo que cobra National. Y esas discrepancias tienen que justificarse y hasta ahora la Junta no ha podido justificarlas. Así que todo esto es indicativo de que va a haber muchas piedras en el camino para la confirmación. Y hay otros planteamientos, ¿verdad? Por ejemplo, la Junta quiere liquidar el sistema de retiro, pero el sistema de retiro de los empleados de la autoridad es un sistema de retiro independiente, no es un deudor. No es como en el caso del gobierno central, que el sistema de retiro era un deudor. Aquí la Junta quiere modificar un acreedor y eso no se ve en el sistema de quiebra, que un deudor pueda reestructurar a un acreedor. Eso es un disparate. Y también hay issues con las leyes que la Junta quiere eliminar. O sea que hay por todos lados. Esto parece un colador, Alfonso. Tiene boquete por todos lados. Y el problema es que si la Junta fracasa en confirmar el plan, la jueza le va a dar paso a la moción del síndico, del receiver. Y entonces ahí es que vienen otra serie de problemas diferentes. Esto es bien preocupante, licenciado. Sí. Y no haya mucha discusión al respecto, pero volvemos otra vez al tren. Esto, o sea, si se va el primer vagón, los demás vagones van por ahí cogiendo detrás de ellos. Sí, y el problema es, Alfonso, que es que tú no puedes escoger, pues antes de que se vaya a desestimar la quiebra, pues que se confirme el plan. El problema es que el plan es terrible para el país. Le va a pagar a los bonistas no asegurados cantidades de dinero que no están disponibles. Y van a imponer ese cargo que va a descarrilar la economía. La economía podría deteriorarse tanto que no se pueda cumplir con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Porque acuérdate que el plan de ajuste de la deuda, Alfonso, siempre yo menciono los 3.350 millones de dólares
que hay que recoger para pagar a los acreedores antes de utilizar un solo centavo para salud, seguridad, etcétera. Pero hay una suma que no he mencionado, que es adicional, que como no es pago para la deuda, no lo menciono dentro de ese concepto, pero que también la Junta tiene que recoger antes de pagar cualquier dólar de seguridad, salud, etcétera. Es los $1.000 millones anuales para el fideicomiso de las pensiones, que se supone que sea por 10 años. Así que son 4.350 millones que la Junta tiene que conseguir para el presupuesto de los próximos 10 años. Y eso le pone un peso brutal, porque si la economía se deteriora un poquito, bajan los recaudos y entonces ya tú vas a ver que la partida mayor del presupuesto va a ser pago a la deuda y al fideicomiso de las pensiones, y cada vez vas a tener menos dinero para las otras obligaciones y vas a tener un gobierno insuficiente, un gobierno quebrado, que va a llegar el momento en que va a tener que escoger entre pagar a los bonistas y estas obligaciones o pagarle a la policía. Fíjate que la Junta ya aceptó que los déficits estructurales vienen en el 2027. Eso está a la vuelta de la esquina. Eso está a la vuelta de la esquina. Y esa es la situación que trae este plan de ajuste de la deuda, Alfonso. Ay, eso me preocupa mucho, pero nada, el tiempo nos traiciona. Muchísimas gracias. Que tengo dentro de todo, que tengo una bonita semana. Cómo no, y pendiente todo el mundo a lo que está pasando y participe en las actividades, vaya a los foros donde se discute el tema, participe de las actividades multitudinarias. Esto no se ha terminado, ¿verdad? No se ha terminado la última batalla. No, para nada, para nada. Muchas gracias, licenciado. Siempre a la orden, que pase buen día.